Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado en el amor no solo un refugio, sino también la promesa de ver cumplidos sus deseos más profundos, e incluso, tal vez, la clave para comprender los misterios más profundos de la existencia. Sin embargo, quien ha conocido la vida comprende que el amor no es un camino recto ni una tarea sencilla. Es más bien un terreno multifacético, a menudo impredecible, donde la alegría y el dolor, el éxtasis y la decepción se entrelazan en un complejo patrón. Cualquiera que haya experimentado un amor profundo, que haya sentido esa conexión inefable entre dos almas, sabe que se trata de algo más que simples historias románticas. Es algo fundamental, lo que Carl Jung describió como una fuerza arquetípica. Hoy exploraremos una idea capaz de cambiar radicalmente la concepción del amor. Hablaremos del amor verdadero, que no se desvanece con el tiempo, que no desaparece sin dejar rastro, porque, una vez que surge, dos almas nunca se separan de verdad. Recuerda a las personas que aparecieron en tu vida y dejaron una huella tan profunda que, incluso años después, su presencia se siente casi físicamente. Tal vez fue un amor pasado, una persona que tocó tu corazón de una manera tan profunda que es difícil de explicar con palabras, o un amigo con quien existía una conexión casi telepática, alguien que entró en tu vida en el momento justo, como por mandato de fuerzas superiores. ¿Por qué tales conexiones son tan raras? ¿Por qué algunas se debilitan y desaparecen con el tiempo, mientras que otras siguen viviendo en nosotros sin perder su fuerza? Jung ofrece una explicación sorprendente. El amor verdadero no es solo un fenómeno psicológico o emocional, es una manifestación del alma, un reflejo del inconsciente colectivo, esa capa profunda de la psique donde todos estamos conectados a través de símbolos, arquetipos y recuerdos ancestrales. Cuando dos almas se encuentran en este nivel, experimentan no solo un fuerte apego humano, sino un evento que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Qué es este evento y qué secretos esconde? La respuesta a esta pregunta podría cambiar tu concepción del amor para siempre. Antes de sumergirnos a fondo en las profundidades de la psicología junguiana, es necesario aclarar algo. Este no será otro vídeo que explote los clichés románticos trillados. No hablaremos de almas gemelas idealizadas ni de ilusiones edulcoradas. En cambio, exploraremos por qué lo que a menudo tomamos por amor resulta ser, en realidad, una proyección de nuestros deseos más íntimos, traumas pasados y ambiciones no realizadas. Y, lo que es más importante, te mostraré cómo aprender a distinguir esta ilusión engañosa del amor genuino, ese que resiste la prueba del tiempo. Muchos creen ingenuamente que el amor verdadero es algo que surge espontáneamente. Conoces a alguien, sientes una atracción irresistible y de repente estás enamorado. Sin embargo, según Jung, esto es solo una ilusión. El amor verdadero no es una casualidad, sino una fuerza poderosa que solo puede manifestarse cuando dos personas resuenan no solo a nivel de intereses comunes o metas en la vida, sino también en lo más profundo de su esencia. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Es capaz todo el mundo de experimentar un amor genuino? ¿O hay personas condenadas a amar solo sus propias proyecciones a lo largo de su vida? Para entender esto, tendremos que afrontar una amarga verdad. La mayoría de las relaciones fracasan no por falta de sentimientos, sino porque se construyen desde el principio sobre un cimiento inestable de ilusiones. Según Jung, nuestra mente tiende a ver en otra persona no a ella misma, sino solo lo que queremos ver en ella. Recuerda esos momentos en los que idealizaste a alguien, cuando cerraste los ojos deliberadamente ante incompatibilidades obvias, porque te aferrabas desesperadamente a lo que esa persona significaba para ti, y no a lo que era en realidad. En realidad, no amabas a la persona en sí,
sino solo la imagen que había creado tu propia fantasía. Y cuando la cruda realidad, por fin, se abre paso a través del velo de las ilusiones, el castillo de naipes se derrumba, enterrando bajo él todas las esperanzas. A menudo ocurre que, tras vivir una experiencia dolorosa, las personas sacan conclusiones precipitadas, renunciando a la búsqueda del amor y levantando muros infranqueables alrededor de su corazón. Se convencen de que el amor verdadero es solo un sueño inalcanzable, una ilusión efímera. Sin embargo, el destacado psicólogo Carl Jung nos ofrece un camino alternativo. En lugar de rechazar el amor como tal, nos anima a explorar nuestra propia sombra, los aspectos ocultos e inconscientes de nuestra personalidad. Necesitamos mirar en nuestro interior y lidiar con esas heridas que guardamos con tanto cuidado. Ya sea el miedo a ser abandonado, la necesidad insaciable de control o un sentimiento profundamente arraigado de nuestra propia insuficiencia. Porque el amor verdadero no es la búsqueda desesperada de alguien que llene nuestros vacíos internos, sino más bien un encuentro emocionante de dos personalidades autosuficientes, conscientes de su integridad. Es el reconocimiento de la vulnerabilidad mutua y la decisión consciente de caminar juntos por la vida, no por una sensación de carencia, sino por una conexión profunda e indisoluble. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos encuentros parecen predestinados, como dirigidos por una fuerza superior? Jung explica este fenómeno con el concepto de sincronicidad. Esas casualidades aparentes que en realidad son una manifestación de nuestro inconsciente. Cuando dos almas están destinadas a estar juntas, la vida misma crea las condiciones favorables para su encuentro, sin importar las distancias, las circunstancias externas o los obstáculos que surjan. Si la conexión tiene que ocurrir, ocurrirá. Pero aquí reside la verdadera tarea. Encontrar el amor es solo la mitad del trabajo. Mucho más difícil es conservarlo. Porque incluso la conexión más profunda y sincera puede ser sofocada por nuestras propias sombras si no estamos preparados para un trabajo meticuloso sobre nosotros mismos. El amor verdadero no es un estado estático de armonía y perfección eterna, sino un proceso dinámico que expone nuestros miedos e inseguridades más profundos, nos empuja a los límites de nuestras posibilidades y nos obliga a enfrentarnos cara a cara con nuestros demonios internos. Pero es precisamente en esto donde reside su mayor fuerza, en la capacidad de curarnos, desarrollarnos y transformarnos. Cuando dos personas se aman sinceramente, no solo comparten momentos felices, sino que también se ayudan mutuamente a afrontar problemas no resueltos e integrar aquellas partes de sí mismos que antes reprimían. Y esto nos lleva a uno de los puntos clave en la enseñanza de Jung. El amor verdadero no tiene nada que ver con la cercanía física o la presencia constante. Es una conexión emocional y espiritual profunda, que no puede ser destruida por ninguna circunstancia externa o distancia. Incluso si los caminos de dos personas se separan, la conexión entre ellas permanece si fue verdaderamente sincera. Vive en los recuerdos, en los sueños, en una sensación apenas perceptible de presencia, porque a nivel del alma, lo que fue verdadero nunca desaparece sin dejar rastro. Puede transformarse, desarrollarse, pero nunca desaparecerá por completo. Piensa, ¿con qué frecuencia has confundido un simple afecto con un sentimiento profundo de amor? ¿Con qué frecuencia te has aferrado a una persona por miedo a quedarte solo, sin entender que este miedo es solo un eco de tus traumas emocionales personales? El amor verdadero, como afirmaba el famoso Jung, no limita, sino que da libertad. No nace del miedo a la soledad, sino de la confianza en la solidez de la conexión, porque lo real siempre encontrará la manera de manifestarse. Quizás te persigue una sensación de pérdida, pero pregúntate,
¿Realmente has perdido esta conexión o simplemente se ha transformado? ¿Era auténtico el amor que sentías o era solo una ilusión, derrumbada bajo el peso de la realidad? Y lo más importante, ¿qué lecciones has aprendido de esta experiencia sobre ti mismo? En el futuro encontrarás respuestas a estas preguntas y te darás cuenta de que el amor verdadero no es un objetivo final, sino un proceso continuo de autoconocimiento. Cuando dos almas están verdaderamente conectadas, las circunstancias externas no importan, nunca se perderán el uno al otro, y lo más asombroso es que este amor comienza dentro de ellos mismos. Y ya que hemos comenzado este camino, no debemos detenernos a mitad de camino. Las revelaciones más profundas aún están por venir, y comprenderás que aprenderás algo capaz de cambiar para siempre tu entendimiento del amor. Recuerda, ¿alguna vez te ha pasado que alguien apareció en tu vida en el momento justo, como si todo estuviera predestinado? Quizás estabas pasando por un periodo difícil, un divorcio, la pérdida de un ser querido, o simplemente sentías un vacío interior, y de repente aparecía esta persona. No fue solo una casualidad, sino una chispa, una conexión instantánea, un entendimiento mutuo sin palabras, como si esta persona te estuviera esperando en algún lugar del camino de la vida. Tales encuentros no ocurren simplemente por casualidad. Jung nos enseñó que lo que llamamos coincidencias fatídicas, en realidad es una manifestación de un fenómeno más profundo, la sincronicidad. Carl Jung, destacado psicólogo suizo, propuso el concepto de sincronicidad para explicar las sorprendentes coincidencias en nuestra vida. Definió la sincronicidad como una correspondencia armoniosa entre los eventos externos y el mundo interior de una persona, como si el mismo universo respondiera a nuestros deseos y aspiraciones más profundos, manifestándose a través de eventos que parecen predestinados por el destino. En otras palabras, cuando una persona alcanza una cierta preparación emocional, el mundo que la rodea parece responderle, creando las condiciones para la realización de sus necesidades internas. El encuentro con una persona que nos parece vitalmente necesaria, a primera vista puede parecer una casualidad. Sin embargo, según Jung, esto es una clara evidencia de que nuestra alma está en un diálogo continuo con el universo, intercambiando señales y energía. Reflexiona sobre la frecuencia con la que te has sentido confundido y has buscado respuestas a preguntas que parecían no encontrar comprensión en los demás. Quizás hayas pasado noches en vela, mirando al techo, tratando de entender por qué algunas relaciones se rompen y otras dejan una huella imborrable en tu vida. Y de repente, sucede algo inesperado. Un encuentro casual, un mensaje de alguien con quien perdiste el contacto hace mucho tiempo, o la aparición en tu vida de una nueva figura que crea la sensación de que siempre ha estado ahí. En esos momentos, surge la sensación de que ya no estás solo en tu camino de vida. Jung afirmaba que tales conexiones no son coincidencias fortuitas. Creía que nuestras almas se comunican entre sí a un nivel profundo a través de un lenguaje universal de símbolos y arquetipos. Este lenguaje, según Jung, es el lenguaje del inconsciente, y es en esta enigmática área donde la lógica y la racionalidad dan paso a la intuición y los sentimientos, donde surgen estas asombrosas conexiones. Cuando dos personas están en un estado de sincronicidad, no están unidas simplemente por una atracción superficial o un deseo fugaz, sino por algo más profundo y arquetípico, arraigado en la esencia misma del ser humano. Es por eso que tales conexiones poseen una fuerza increíble que afecta no solo al corazón, sino también al alma misma. Sin embargo, en este fascinante viaje también hay un lado oscuro que quizás también hayas experimentado.
Al principio, tales conexiones evocan una sensación de euforia y asombro, como si finalmente hubiéramos encontrado a la persona que realmente nos entiende, que ve más allá de las máscaras sociales y acepta nuestra vulnerabilidad sin juzgar. Esto puede ocurrir tanto en relaciones románticas como en amistades profundas, en esas raras y transformadoras conexiones que van más allá de los contactos cotidianos superficiales. Sin embargo, a medida que la relación se profundiza, empezamos a darnos cuenta de algo desagradable. Esta intensa conexión saca a la luz aquellas partes de nosotros mismos que preferiríamos ocultar a los demás. Imagina la situación. Conoces a una persona en un momento crucial de tu vida, tal vez después de un divorcio doloroso o un largo período de soledad. A primera vista, esta persona parece la encarnación de todos tus sueños. Te escucha atentamente, sin interrumpirte ni juzgarte. Sin embargo, con el tiempo, tus expectativas comienzan a crecer e involuntariamente empiezas a depositar en esta persona todas tus necesidades emocionales insatisfechas, esperando que sane las heridas que llevas contigo desde la infancia. Esta proyección crea un círculo vicioso. Lo que parecía un puerto seguro, de repente se convierte en un campo minado, sembrado de decepciones, conflictos y dolor. Y no es que el amor se haya extinguido, sino que la carga de tus propias expectativas exageradas comienza a sofocar la conexión real. Carl Jung nos advierte de este peligro, explicando que el universo crea las condiciones ideales para el encuentro de dos almas gemelas, pero depende de nosotros si podemos mantener esta conexión auténtica. Esto significa la necesidad de mirar de frente a nuestras sombras, reconocer que la otra persona no está destinada a corregirnos, sino a estimular nuestro crecimiento. El amor verdadero, según Jung, no es cómodo, es un catalizador de transformación que nos saca de la zona de confort y expone aquellas partes de nuestra personalidad que necesitan sanación e integración. Puedes preguntarte, ¿qué sucede cuando esta conexión es tan fuerte que causa dolor? Cuando incluso en la distancia sientes la presencia de esta persona casi físicamente. Esto no es algo inusual. Jung llama a tales conexiones arquetípicas, relaciones que trascienden el tiempo y el espacio. Quizás ya no veas a esta persona, pero continúa viviendo en ti, en tus sueños, recuerdos, en las canciones que parecen sonar especialmente en el momento en que piensas en ella. Esto sucede porque la influencia de tales conexiones va más allá del mundo físico. Cuando dos almas vibran en la misma frecuencia, dejan profundas huellas en el inconsciente, que se manifiestan mucho después de que la relación haya terminado. Una ilustración reveladora de este fenómeno es la historia de Ana, de 52 años, cuyo matrimonio de 25 años llegó a su fin. En uno de sus viajes de negocios, el destino la unió a un hombre, y entre ellos surgió instantáneamente una conexión invisible, como si sus almas se reconocieran entre muchas otras. Su romance fue breve, pero profundo y significativo. Incluso después de que la vida los separó, Ana sentía su presencia invisible. Pasaron los años, no hubo ni un solo contacto entre ellos, sin embargo, en períodos de agitación emocional, él continuaba apareciendo en sus sueños. Ana se atormentaba preguntándose por qué no podía dejarlo ir, pero recurriendo a las ideas de Jung, se dio cuenta de que el verdadero propósito de este encuentro fugaz no era la cercanía física o una relación a largo plazo, sino despertar los sentimientos latentes en ella, recordarle su capacidad de amar sin límites, abrirse a lo desconocido y mirar con valentía sus miedos y heridas emocionales.
Tal vez usted también conozca esa sensación. Tal vez haya una persona a la que no ha visto en muchos años, pero que aún ocupa un lugar especial en sus pensamientos, no como una obsesión, sino como un recordatorio silencioso de quién fue en el pasado y cuánto ha cambiado desde entonces. Esto es la sincronicidad en acción. La clave no está en borrar a la persona de tu vida u olvidar los momentos que pasasteis juntos, sino en darte cuenta de que el verdadero amor no es el deseo de poseer al otro, sino la transformación que produce en nosotros. Y aquí está la verdad, que puede parecer amarga, pero que al mismo tiempo te da la liberación. A veces el propósito de una conexión no es durar para siempre, sino enseñarnos algo importante sobre nosotros mismos y permitirnos seguir adelante. Esto no significa que el amor haya sido en vano. Por el contrario, si ha dejado una huella imborrable, si te ha cambiado de alguna manera, entonces ha cumplido su propósito. Jung sostenía que las conexiones no se rompen, solo evolucionan. Lo que solíamos llamar el fin es solo un cambio de forma. Lo que era genuino sigue existiendo, pero no como un recuerdo nostálgico, sino como una parte integral de nuestro ser. Piense por un momento. ¿Hay alguien en su vida que haya dejado una huella imborrable? Si su imagen aún vive en su memoria, es posible que la influencia de esta conexión haya sido mucho más fuerte de lo que pensaba. Pero la pregunta principal es, ¿cómo ha utilizado este legado? ¿Le ha impulsado a desarrollarse o le ha atado al pasado? La respuesta a esta pregunta le ayudará a comprender el verdadero propósito de la sincronicidad. No se trata de encontrar la otra mitad, sino de despertar las facetas latentes de tu personalidad. El verdadero amor no es el final, sino el comienzo de un camino de autoconocimiento que continúa incluso después de que la otra persona se haya ido. Esto es lo que hace que estas conexiones sean inolvidables. ¿Alguna vez se ha preguntado con qué frecuencia amó a una persona no por su potencial, sino por su verdadera esencia? Esta es una pregunta difícil y quizás desagradable, pero es importante para entender por qué muchas relaciones que comenzaron con fuerza se derrumban bajo el peso de la realidad. ¿Qué pasaría si le dijera que, según Carl Jung, muchos de nosotros nunca hemos experimentado el verdadero amor en el sentido tradicional? Lo que llamamos amor a menudo resulta ser una proyección de nuestros deseos en otra persona, en lugar de aceptarla tal como es. Entonces, ¿el amor que cree que perdió era realmente como lo imagina? Carl Jung, un perspicaz investigador de la psique humana, argumentó que las raíces de la mayoría de los fracasos amorosos no radican en la falta de sentimientos, sino en las proyecciones subconscientes que construimos entre nosotros y nuestra pareja. Imagínese una sala de cine donde, en la oscuridad total, el haz de un proyector arranca imágenes de la nada que nos parecen una realidad tangible. Pero hay que recordar que esto es solo un juego de luces y sombras, una ilusión ingeniosamente creada. Ahora traslademos esta metáfora al mundo de las relaciones interpersonales. ¿Con qué frecuencia, cegados por una repentina simpatía, idealizamos el objeto de nuestra pasión, dotándolo de rasgos que solo existen en nuestra imaginación? Nos parece que tenemos ante nosotros la perfección, un sueño hecho realidad, pero con el tiempo, esta frágil construcción se derrumba, dejando al descubierto a una persona normal con sus debilidades, miedos y aspectos desagradables. Y entonces llega el momento de la verdad. Nuestras proyecciones se disipan y vemos a nuestra pareja tal como es en realidad. Muchos en este momento se sienten engañados, decepcionados, como si el amor se hubiera extinguido para siempre. ¿Pero es así? Recuerde ese momento crucial
en el que la imagen familiar de su pareja se desvaneció y se convirtió en un enigma imposible de resolver. ¿Desapareció el amor junto con nuestras ilusiones? Jung nos enseña que el colapso de las proyecciones no es el final, sino el comienzo de un camino. Se nos abren dos caminos: huir en busca de un nuevo objeto para idealizar o mirar con valentía a la realidad. Podemos aceptar a la otra persona con todas sus deficiencias, reconocer su derecho a la debilidad y la imperfección. Es en esta etapa donde muchas relaciones fracasan, pero es aquí donde nace la verdadera intimidad, basada en el respeto y la aceptación mutuos. Recuerde historias personales en las que la decepción con su pareja parecía un obstáculo insuperable. Comparta esos recuerdos, no solo como una forma de liberar emociones, sino también como una oportunidad para reflexionar sobre su experiencia. Sus reflexiones pueden convertirse en un hilo conductor para aquellos que están experimentando una crisis similar. E incluso si prefiere mantener sus experiencias en secreto, hágase la pregunta principal: ¿fue amor verdadero o solo un juego de proyecciones? Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado en el amor un refugio, una esperanza para la realización de los deseos más profundos, y tal vez incluso una clave para comprender las profundidades de la vida. Sin embargo, después de conocer los avatares del destino, uno se da cuenta de que el amor no es un camino recto ni una meta simple. Más bien, es un territorio complejo y multifacético, a menudo impredecible, donde la alegría y el sufrimiento, el éxtasis y la decepción se entrelazan en una danza caprichosa. Todo aquel que ha experimentado un sentimiento profundo, que ha sentido esa conexión inexplicable entre dos almas, sabe que no se trata de cuentos románticos banales, sino de algo fundamental, de esa misma fuerza arquetípica de la que hablaba Carl Jung. Hoy intentaremos explorar una idea capaz de cambiar las ideas habituales sobre el amor verdadero, ese que no se desvanece con el tiempo, ese que no se disuelve en el ajetreo de los días, porque, una vez que surgen, dos almas nunca se separarán de verdad. Recordad a aquellas personas que entraron en vuestra vida y dejaron una huella imborrable, a aquellos cuya presencia se siente incluso después de años. Quizás fue un amor pasado, una persona que tocó vuestro corazón de una manera que difícilmente podéis explicar, o un amigo con el que teníais una conexión casi telepática, alguien que apareció en vuestra vida en el momento justo, como por orden de fuerzas superiores. ¿Por qué estas conexiones son tan raras? ¿Por qué algunas relaciones se desvanecen con el tiempo, mientras que otras siguen viviendo en nosotros como un fuego inextinguible? Jung ofrece su respuesta a esto. El amor verdadero no es solo un fenómeno psicológico o emocional, es una manifestación del alma, un reflejo del inconsciente colectivo, esa capa profunda de la psique en la que todos estamos conectados a través de símbolos, arquetipos y recuerdos de nuestros antepasados. Cuando dos almas se encuentran en este nivel, experimentan algo más que un fuerte apego humano, entran en contacto con un evento que trasciende el tiempo y el espacio. Pero, ¿qué significa realmente amar a alguien de verdad? Jung afirmaba que el amor auténtico nace cuando dos personas pasan por un proceso de individuación. La individuación es uno de los conceptos clave en los escritos de Jung, que denota el proceso de integración de todos los aspectos de nuestra psique, incluso aquellos que normalmente negamos o reprimimos. Cuando alcanzamos esta integridad, dejamos de buscar en los demás la salvación de nuestros propios problemas y empezamos a ver en ellos un espejo que refleja tanto los aspectos luminosos como los oscuros de nuestra personalidad. Antes de adentrarnos en las profundidades junguianas, es importante aclarar:
Esta no será otra historia sobre clichés románticos empalagosos. No soñaremos con almas gemelas ideales, ni nos deleitaremos con dulces ilusiones. Por el contrario, exploraremos cómo lo que a menudo tomamos por amor es en realidad un reflejo de nuestros propios deseos más íntimos, traumas pasados y ambiciones no realizadas. Y lo más importante, aprenderemos a distinguir este juego engañoso de la mente y el sentimiento genuino, el amor que resiste el paso del tiempo. Muchos creen ingenuamente que el amor verdadero es una feliz casualidad. Conoces a una persona, salta una chispa y ya estás enamorado. Sin embargo, desde el punto de vista de Jung, esto es solo una ilusión. El amor verdadero no es una simple coincidencia, sino una fuerza poderosa que surge cuando dos personas resuenan no solo a nivel de intereses comunes u objetivos de vida, sino también en lo más profundo de su ser. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Es capaz todo el mundo de experimentar tal amor? ¿O hay quienes están condenados a amar solo sus propias proyecciones, que existen solo en su conciencia? Para entender esto, tendremos que mirar la verdad a la cara. La mayoría de las relaciones fracasan no por falta de sentimientos, sino porque están construidas sobre un cimiento inestable de ilusiones. Jung afirmaba que nuestra mente tiende a ver en otra persona no a ella misma, sino más bien la versión que queremos ver. Recordad aquellos momentos en los que idealizasteis a alguien, cuando cerrasteis los ojos a contradicciones obvias, porque la imagen de esa persona en vuestra conciencia era más importante de lo que era en realidad. En esencia, no amabais a la persona en sí, sino la imagen que vosotros mismos creasteis en vuestra imaginación. Y cuando la realidad, finalmente, se abre paso a través del velo, el frágil castillo de naipes de las ilusiones se derrumba, dejando solo decepción. A menudo, tras experimentar una experiencia dolorosa, las personas sacan conclusiones precipitadas y erróneas, encerrando su corazón bajo llave y negándose a creer en la existencia del amor verdadero, considerándolo solo un sueño inalcanzable. Sin embargo, Carl Jung nos ofrece un camino alternativo. En lugar de renegar del amor, es necesario mirar de frente a la propia sombra. Es necesario profundizar en el autoanálisis para descubrir heridas ocultas, el miedo a ser rechazado, el deseo de control total, la sensación de inferioridad. Porque el amor verdadero no es la búsqueda del elemento que falta, sino el encuentro de dos personalidades autosuficientes, conscientes de sus fortalezas y debilidades, dispuestas a caminar juntas por la vida, movidas no por la necesidad, sino por un apego profundo y sincero. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué algunos encuentros parecen predestinados, como dirigidos por una fuerza superior? Jung explica este fenómeno con el concepto de sincronicidad. Coincidencias aparentes que en realidad son una manifestación de nuestro inconsciente. Cuando dos almas están destinadas a estar juntas, la vida crea las circunstancias para que se encuentren, sin importar las distancias, los factores externos y los obstáculos. Si una conexión debe surgir, inevitablemente surgirá. Pero aquí reside el principal desafío. Encontrar el amor es solo una parte del camino, mucho más difícil es conservarlo. Incluso la conexión más fuerte puede ser destruida por nuestras propias sombras internas si no estamos dispuestos a trabajar en nosotros mismos. El amor verdadero no es un estado eterno de armonía y serenidad, sino un proceso continuo que expone nuestras debilidades, pone a prueba nuestros límites y nos obliga a luchar contra nuestros miedos. Pero es en esto donde reside su mayor fuerza, la capacidad de sanar, desarrollar y transformarnos. Cuando dos personas se aman de verdad,
no solo comparten momentos alegres, sino que también se ayudan mutuamente a enfrentar los lados oscuros de su alma, integrando aquellas partes de sí mismos que antes estaban reprimidas. Y esto nos lleva a una de las ideas clave de Jung. El amor verdadero no tiene nada que ver con la cercanía física, es una conexión emocional y espiritual que las circunstancias externas no pueden destruir. Incluso si los caminos de dos personas se separan, la conexión permanece si fue genuina. Vive en los recuerdos, en los sueños, en una sutil sensación de presencia, porque a nivel del alma, lo que fue verdadero nunca desaparece. Puede transformarse, evolucionar, pero nunca desaparecerá sin dejar rastro. Reflexiona sobre cuántas veces en la vida confundimos un simple apego con un sentimiento profundo de amor. Cuántas veces, por miedo a la soledad y a la pérdida, intentamos desesperadamente mantener a alguien a nuestro lado, sin comprender que este miedo es solo un eco de nuestras heridas emocionales internas no sanadas. El amor verdadero, como sabiamente señaló Jung, no limita ni restringe, sino que otorga libertad e inspiración. No nace del pánico a quedarse solo, sino de una profunda confianza en esa conexión invisible que existe entre dos almas, de la certeza de que lo auténtico siempre encontrará su camino. Quizás ahora te atormente una sensación de pérdida, la sensación de que has perdido algo importante. Pero permíteme preguntar, ¿realmente esta conexión se ha perdido para siempre o simplemente se ha transformado? ¿Ha adoptado una forma diferente? ¿El amor que sentías era genuino e incondicional? ¿O era solo una proyección de tus propios deseos y fantasías que no resistió el choque con la dura realidad? Y lo más importante, ¿qué nuevas facetas de ti mismo has descubierto gracias a esta experiencia? Al final de esta reflexión, encontrarás respuestas a estas difíciles preguntas y te darás cuenta de que el amor verdadero no es un objetivo estático, sino un proceso continuo de conocimiento de uno mismo y del otro. Cuando dos almas están unidas por una conexión verdadera y profunda, las circunstancias externas pierden su poder y nunca podrán perderse el uno al otro. Lo más hermoso de esto es que la fuente de este amor está dentro de nosotros mismos. Y ahora que hemos comenzado este camino de autoconocimiento, no debemos detenernos a mitad de camino. Los descubrimientos y revelaciones más importantes aún están por venir. Estoy seguro de que lo que aprenderás en los próximos minutos puede cambiar para siempre tu concepción del amor y las relaciones. Recuerda, ¿alguna vez te ha pasado conocer a alguien en el momento justo, cuando parecía que el propio destino lo había traído a tu vida? Tal vez estabas pasando por un período difícil, un divorcio doloroso, la pérdida de un ser querido o ese vacío opresivo que corroe el alma sin una razón aparente. Y de repente aparece Él. No un encuentro casual, sino una chispa, una conexión instantánea, un entendimiento mutuo sin palabras, como si esta persona te hubiera estado esperando en algún lugar del camino de la vida. Estos encuentros no son casuales. Carl Jung nos enseña que lo que solemos llamar destino o feliz coincidencia es en realidad una manifestación del profundo fenómeno de la sincronicidad. Carl Jung, un perspicaz investigador de las profundidades de la psique humana, propuso el concepto de sincronicidad, describiéndola como una sorprendente correspondencia entre los acontecimientos externos y nuestro mundo interior. Es como si el universo respondiera con sensibilidad a nuestras aspiraciones más íntimas, manifestándose a través de eventos que parecen no ser simplemente aleatorios, sino predestinados por el propio destino. En otras palabras, cuando nuestro estado emocional alcanza un cierto punto de preparación, el mundo exterior responde como obedeciendo a una ley invisible.
El encuentro con una persona que nos parece vitalmente necesaria en este momento puede percibirse como una simple casualidad. Sin embargo, según Jung, esta es una prueba convincente de que nuestra alma está en un diálogo continuo con el universo, intercambiando señales y mensajes. Reflexiona por un momento sobre las consecuencias de esta teoría. ¿Cuántas veces en la vida te has sentido perdido, solo en tu búsqueda, tratando de encontrar respuestas a preguntas que parecían no ser compartidas por nadie a tu alrededor? Quizás hayas pasado noches en vela, mirando al techo, intentando comprender por qué algunas relaciones no funcionan, mientras que otras personas aparecen fugazmente en nuestras vidas sin dejar rastro, y otras, por el contrario, dejan una huella imborrable en nuestra alma. Y de repente, como por arte de magia, sucede algo inesperado. Un encuentro casual, un mensaje de alguien con quien no te comunicabas desde hace años, o un nuevo conocido entra repentinamente en tu vida, provocando una extraña sensación, como si siempre hubiera tenido que estar ahí. En esos momentos, sientes que ya no estás solo en tu viaje vital. Jung afirmaba que estas conexiones no son meras coincidencias. Él creía que, en el nivel más profundo, nuestras almas se comunican entre sí a través de un lenguaje universal de símbolos y arquetipos. Este lenguaje, en su opinión, es el lenguaje del inconsciente, esa sutil área de la psique donde la lógica y la racionalidad pasan a un segundo plano, cediendo el paso a la intuición y al conocimiento interior. Cuando dos personas experimentan un estado de sincronicidad, no les une simplemente una atracción o un deseo superficial, sino algo más profundo, arquetípico, arraigado en la esencia misma del ser humano. Por eso, estas conexiones poseen una fuerza tan increíble. Tocan no solo nuestro corazón, sino también nuestra propia alma. Sin embargo, en este apasionante viaje también hay un lado oscuro, con el que quizás ya te hayas topado. Al principio, estas conexiones provocan una sensación de euforia, la sensación de que por fin hemos encontrado a alguien que realmente nos comprende, que es capaz de ver más allá de las máscaras sociales y aceptar nuestra vulnerabilidad sin juzgarnos. Esto puede ocurrir tanto en las relaciones románticas como en las amistades profundas, en esas raras y transformadoras conexiones que van más allá de los contactos superficiales del día a día. Pero a medida que la relación se profundiza, empezamos a darnos cuenta de algo desagradable. Esta intensa conexión saca a la luz aquellas partes de nosotros mismos que preferiríamos ocultar a los demás. Imagina la siguiente situación. Conoces a una persona en una encrucijada de tu vida, quizás después de una dolorosa ruptura o un largo período de soledad. A primera vista, esta persona parece la encarnación de todos tus sueños. Escucha atentamente, no interrumpe y no juzga tus palabras. Sin embargo, con el tiempo, tus expectativas empiezan a crecer y empiezas a depositar en ella todas tus necesidades emocionales insatisfechas, esperando que cure viejas heridas que llevas contigo desde la infancia. Este mecanismo crea una peligrosa trampa. Lo que parecía un remanso de paz se convierte de repente en un campo minado, sembrado de decepciones, conflictos y dolor. Y la razón de esto no es el desvanecimiento del amor, sino que el peso de tus propias e inmensas expectativas empieza a ahogar los brotes de una conexión real. Carl Jung, el destacado psicólogo suizo, nos advierte de este peligro, explicando que el universo crea las condiciones ideales para el encuentro de dos almas gemelas, pero depende de nosotros si somos capaces de mantener esta conexión auténtica y viva. Esto significa la necesidad de mirar de frente a nuestros demonios internos, reconocer que la otra persona no está destinada a corregirnos,
sino a estimular nuestro crecimiento personal. El verdadero amor, en opinión de Jung, no es una fuente de confort, sino que actúa como catalizador de una profunda transformación, sacándonos de la zona de confort y exponiendo aquellos aspectos de nuestra personalidad que necesitan integración y sanación. Puedes preguntarte, ¿qué ocurre cuando una conexión se vuelve tan fuerte que causa dolor y cuando, incluso estando separados, sentimos la presencia de esa persona casi físicamente? Estas experiencias no son algo inusual. Jung denomina estas conexiones como arquetípicas, subrayando que son relaciones que trascienden el tiempo y el espacio. Quizás ya no veas a esa persona, pero sigue viviendo en ti, en tus sueños, recuerdos, en canciones que parecen sonar a propósito en el momento en que piensas en ella. Esto ocurre porque la influencia de estas conexiones va mucho más allá del mundo físico. Cuando dos almas vibran en la misma onda, dejan huellas imborrables en el inconsciente, que se hacen notar incluso mucho tiempo después de que la relación haya terminado. Un ejemplo ilustrativo de este fenómeno es la historia de Anna, una mujer de 52 años, cuyo matrimonio de 25 años llegó a su fin. Poco después, conoció a un hombre durante un viaje de negocios, y entre ellos surgió una conexión instantánea, como si sus almas se reconocieran. Este fugaz pero apasionado romance dejó una huella imborrable en su corazón. Incluso después de volver a su vida habitual, Anna sentía su presencia. Años después, a pesar de la falta de contacto, en períodos de agitación emocional, él se le aparecía en sueños. Se preguntaba por qué no podía liberarse de estos recuerdos. Sin embargo, al profundizar en las ideas de Jung, se dio cuenta de que la esencia de esta conexión no radicaba en la proximidad física, sino en el despertar de sentimientos latentes, en el recordatorio de su capacidad de amar profunda y sinceramente, de abrirse a lo desconocido y de afrontar con valentía sus heridas emocionales. Tal vez a usted también le resulte familiar esa sensación, cuando alguien a quien no ha visto durante muchos años sigue viviendo en sus pensamientos, no como una idea obsesiva, sino como un eco de lo vivido. Aquí reside una verdad asombrosa. El amor verdadero no es sencillo. No se compone solo de momentos alegres, risas y acuerdos. Requiere esfuerzo, autoanálisis y confrontación con aquellos aspectos de nuestra personalidad que tratamos de evitar. El miedo a ser rechazados, los celos, el resentimiento, la soberbia. Todo esto sale a la superficie en las relaciones auténticas, no porque la pareja nos cause dolor, sino porque desnuda lo que ya está oculto dentro de nosotros. En este momento, muchos se desilusionan, creyendo que el amor es un engaño, ya que trae sufrimiento. Sin embargo, Jung afirma lo contrario. El amor verdadero es imposible sin dolor, pues es un proceso de curación. Recuerde, ¿alguna vez ha experimentado una relación donde las dificultades parecían insuperables, pero en el fondo sentía que esta prueba era necesaria? No evite estos recuerdos. Tráigalos a la memoria y pregúntese, ¿qué lecciones aprendí de esta experiencia? Comparta sus reflexiones, si siente la necesidad, pero no como una historia lastimera sobre pérdidas, sino como un testimonio de crecimiento personal. Cuando dos personas están verdaderamente conectadas, no solo comparten momentos alegres, sino que también se convierten en participantes de un proceso común de evolución. Imagine una pareja que, después de muchos años de vida en común, se enfrenta a una crisis. En lugar de separarse, deciden superar juntos la incomodidad. No se trata de tolerar la violencia o las relaciones tóxicas, sino de comprender que la otra persona es un espejo que refleja nuestras debilidades y contribuye a nuestro desarrollo. Son estas relaciones las que sobreviven,
no porque sean perfectas, sino porque ambos miembros están dispuestos a crecer, a aceptar sus defectos y a comprender que el amor verdadero es un desafío constante. Ahora imagine la situación opuesta. Una relación que al principio parece idílica, pero que se derrumba ante las primeras desavenencias. Esto ocurre porque muchas personas confunden erróneamente el amor con la ausencia de problemas. Creen que si surgen dificultades, la conexión no es lo suficientemente fuerte. Sin embargo, la verdadera prueba del amor no reside en la ausencia de conflictos, sino en cómo los gestionamos. Cuando dos personas están entregadas no solo a la relación, sino también a su crecimiento personal, las pruebas se convierten en oportunidades para fortalecer la conexión y no en obstáculos que la destruyen. ¿Por qué tan a menudo, apenas percibimos algo que no va bien, nos apresuramos a retirarnos, buscando la salvación del más mínimo malestar? La raíz del problema reside en viejas heridas emocionales que se remontan a la infancia. Desde pequeños nos enseñan a evitar todo lo que causa dolor. Nos inculcan que en una relación ideal no hay lugar para los conflictos y que si de repente duele, es mejor huir de inmediato. Pero esta visión simplista de las cosas no nos permite comprender la verdadera fuerza transformadora del amor. Como sabiamente señaló Jung, el amor auténtico no es el que nos adormece en la zona de confort, sino el que nos empuja fuera de ella, estimulando el crecimiento personal. Si todavía cree ingenuamente que el amor verdadero es una felicidad sin nubes y sin una sola prueba, tal vez haya llegado el momento de mirar la verdad a los ojos. El amor verdadero no es la búsqueda de una persona que nunca le causará dolor. Es la búsqueda de alguien que esté dispuesto a crecer y desarrollarse junto a usted, incluso si eso significa enfrentarse a sus propios demonios. Y si ha tenido la suerte de experimentar una relación en la que sintió un increíble crecimiento personal, pero que aún así llegó a su fin, no se apresure a considerarla un fracaso. Tal vez fue precisamente la experiencia que necesitaba en ese momento de su vida. Y esto es lo más difícil de aceptar. No todas las conexiones destinadas a cambiarnos están destinadas a la eternidad. Algunas personas entran en nuestra vida para darnos una lección importante y luego se van. Esto no significa que el amor no fuera verdadero. Simplemente significa que su misión se ha cumplido. Aceptando esto como un hecho, dejamos de aferrarnos al pasado y empezamos a percibir cada experiencia, tanto positiva como negativa, como una parte esencial de nuestro camino hacia el autoconocimiento y el crecimiento espiritual. Ocurre a veces que el corazón anhela a una persona con la que los caminos se separaron, pero en el fondo madura la comprensión de que su misión en su vida ha terminado. Tal vez haya llegado el momento de dejar ir esta conexión con un sentimiento de profunda gratitud y no con amargura y arrepentimiento. El amor verdadero no desaparece sin dejar rastro, solo se transforma, dejando una huella imborrable en nuestra alma, pero sin requerir una presencia física constante para su existencia. Como nos enseñó el gran psicólogo Carl Jung, nada de lo vivido desaparece en la nada. El pasado puede cambiar de forma y manifestarse de diferentes maneras con el tiempo, pero siempre será una parte integral de nuestra personalidad. Por lo tanto, si sientes que alguna vez amaste profundamente a una persona de la que te has separado hoy, no lo tomes como una pérdida irreparable. Considéralo como una transformación importante, como una experiencia invaluable que cambió tu alma. Después de todo, no importa cuánto tiempo duró el amor, sino cuán profundamente influyó en tu ser interior. No es un secreto que un número considerable de matrimonios se rompen entre el 7º y el 10º año de vida en común. Los psicólogos han acuñado este fenómeno como la crisis de los 7 años. Sin embargo,
Pocos se dan cuenta de que, en muchos casos, la causa de la ruptura no es la extinción de los sentimientos, sino la incapacidad de los miembros de la pareja para lidiar con lo que Carl Jung llamó la sombra, ese lado de nuestra personalidad que nos esforzamos por ocultar a los demás. La sombra inevitablemente sale a la superficie en las relaciones más cercanas e íntimas. La cuestión no es si se manifestará, sino cuándo lo hará. Por lo tanto, si sientes que ya has pasado por una crisis similar en tu vida, debes saber que no estás solo. De hecho, estás justo donde debes estar, pasando por una importante etapa de crecimiento personal y transformación. La sombra no es solo una colección de rasgos negativos de carácter y secretos oscuros que ocultamos cuidadosamente de miradas indiscretas. En sus profundidades languidecen deseos reprimidos, miedos tímidos e incluso sueños incumplidos que abandonamos porque nos consideramos indignos de hacerlos realidad. Al entrar en una relación cercana, especialmente una profunda y de confianza, abrimos sin querer la caja de Pandora, liberando estos aspectos cuidadosamente ocultos de nuestra personalidad. Y este espectáculo puede ser sobrecogedor, porque de repente resulta que la persona amada no solo ve nuestras virtudes, sino que también se convierte en testigo de nuestros errores, arrebatos de ira, momentos de vulnerabilidad y dudas. Permítanme ilustrar esto con la historia de Laura y Enrique, quienes vivieron juntos durante 12 años. Al principio, su vida juntos parecía un cuento de hadas. Se apoyaban mutuamente en todo, hacían planes juntos y superaban juntos cualquier dificultad. Pero gradualmente comenzaron a surgir desacuerdos, que al principio parecían insignificantes, pero con el tiempo se convirtieron en discusiones frecuentes y tormentosas. Enrique se sentía ignorado, como si Laura hubiera dejado de valorar su opinión. Laura, a su vez, creía que Enrique se había convertido en un amo de casa y había dejado de ser el hombre ambicioso del que una vez se enamoró. Se encontraron en un círculo vicioso de reproches y agravios mutuos, sin entender lo que realmente estaba sucediendo. No se daban cuenta de que se habían enfrentado cara a cara con sus propias sombras. El sentimiento de ignorancia que experimentaba Enrique en realidad no provenía de Laura, sino de una inseguridad profundamente arraigada que lo había perseguido desde la infancia, cuando sus padres rara vez lo elogiaban por sus logros. En el caso de Laura, su decepción por la falta de ambición de Enrique no estaba relacionada con él, sino con su propio miedo al fracaso que proyectaba en su marido para distraerse de sus tormentos. Se convirtieron en víctimas de un juego de proyecciones mutuas que el famoso psicólogo Carl Jung llamó uno de los mayores problemas en las relaciones. Y esto es lo más importante: la mayoría de las parejas que se encuentran en una situación similar creen erróneamente que su amor se ha extinguido. Pero Jung nos enseña que es precisamente en este momento cuando puede nacer el verdadero amor, porque antes la relación se basaba en la idealización y la proyección de expectativas no cumplidas. Cuando estas proyecciones se derrumban, solo queda la realidad. Y es aquí donde muchas parejas se rinden, creyendo que el dolor significa el fin de la conexión. Sin embargo, en realidad, este es solo el comienzo de una nueva etapa, cuando el amor puede ser restaurado sobre una base sólida de verdad, no sobre frágiles ilusiones. ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar atrapado en una relación donde todo va mal, pero las razones de esto siguen siendo incomprensibles? Si es así, comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu historia puede resonar en los corazones de aquellos que están pasando por algo similar. Reflexiona por un momento. ¿La raíz del problema reside en tu pareja o en las proyecciones que ambos lleváis inconscientemente dentro de vosotros?
Los estudios demuestran inexorablemente que más del 60% de los divorcios podrían evitarse si las parejas se atrevieran a mirar en lo profundo de su sombra antes de culpar exclusivamente a su pareja por los conflictos. A menudo, la fuente de nuestra decepción no es la persona en sí, sino la imagen distorsionada que creamos de ella. Recuerda, ¿alguna vez has culpado a alguien por no cumplir con tus expectativas, sin darte cuenta de que el verdadero problema reside en esas mismas expectativas que proyectaste sobre él? Esta es una comida desagradable, pero necesaria para la reflexión. Cuando dos personas se embarcan en el camino de la individualización, esforzándose por integrar su sombra y convertirse en personalidades más completas, los conflictos dejan de ser presagios de fracaso y se transforman en valiosas oportunidades de crecimiento. Como decía el perspicaz Jung, los conflictos, siempre que se aborden con madurez, pueden convertirse en puertas hacia una profunda transformación. Sin embargo, vale la pena recordar que el encuentro con la propia sombra no es un proceso agradable en absoluto. Por el contrario, está asociado con el dolor. Requiere el coraje de reconocer que no somos víctimas indefensas de las circunstancias, sino creadores activos de nuestra propia curación. Laura y Enrique, los protagonistas de nuestra historia, tomaron la decisión de no rendirse. En lugar de romper su relación, buscaron la ayuda de un terapeuta experimentado. En el curso de la terapia, se les revelaron facetas de sí mismos que ni siquiera sospechaban. Laura se dio cuenta de que su insatisfacción con su marido era solo una forma de evitar enfrentarse a sus propios miedos al fracaso. Enrique, a su vez, comprendió que el sentimiento de ser ignorado por Laura no era culpa de ella, sino un eco del abandono emocional que había experimentado en la infancia. Con esfuerzos conjuntos, aprendieron a verse mutuamente sin las lentes distorsionadoras de las proyecciones. El amor que lograron revivir ya no se parecía al que existía al principio de su relación. Se había vuelto más profundo, más real, porque ahora se basaba en la aceptación y la comprensión mutuas. Sin embargo, la realidad es que no todas las historias románticas se desarrollan según un guión predeterminado, y esto es absolutamente normal. No todos los vínculos están destinados a durar para siempre. A veces, algunas uniones surgen exclusivamente para enseñarnos importantes lecciones de vida y luego se disuelven silenciosamente en el espacio. Y esto no es una señal de su fracaso o insuficiencia. Solo indica que esta conexión en particular ha cumplido su misión, ha alcanzado su objetivo. Cuando comprendemos esta verdad, dejamos de percibir el final de una relación como una tragedia personal, como una pérdida dolorosa. Por el contrario, comenzamos a ver en ello una etapa necesaria en el camino de nuestro crecimiento personal y desarrollo espiritual. Y en esto, en esencia, reside la verdadera esencia del amor, no en su duración, medida en años, sino en su profundidad, en su capacidad de penetrar en los rincones más íntimos de nuestra alma. No todos los encuentros están destinados a convertirse en una unión para toda la vida, pero cada encuentro que deja su huella en nuestra personalidad hace una contribución inestimable a nuestro desarrollo como persona. Cuando dejamos ir el pasado, dejamos de aferrarnos a las relaciones pasadas, como si fueran la única medida de nuestra felicidad, y en cambio reconocemos y valoramos el conocimiento y la experiencia que nos brindaron, encontramos una libertad incomparable. Es una libertad que nos permite avanzar con los ojos bien abiertos y el corazón lleno de esperanza, sin quedarnos atascados en el pasado, sin permitir que nos encadene nuestro presente. Porque el amor no es un juramento de fidelidad eterna aquí y ahora, sino más bien un puente que conduce a un autoconocimiento más profundo, a la comprensión de nuestra verdadera esencia. Las personas que aparecen en nuestra vida
ya sea por un breve instante o por largos años, son como un espejo que refleja nuestras esperanzas más íntimas, nuestros miedos ocultos y deseos inconscientes. Nos ayudan a ver nuestros lados oscuros, a reconocer nuestras heridas emocionales y posiblemente a sanar un poco. Y si podemos comprender este complejo, pero inevitable proceso, aprenderemos a valorar cada conexión tal como es en realidad. No como una adquisición, no como una propiedad, sino como una experiencia invaluable, como una oportunidad de transformación, y no como un triste final.